Capítulo 2, versículo 12. Y voy a terminar la lectura en el versículo 36, o sea que voy a comenzar en el capítulo... Estamos en 1 Samuel 12, voy a comenzar en el versículo 12, pero vamos a leer el capítulo, lo que resta, hasta el versículo 36, y dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y lee la palabra del Señor en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Y los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto,
Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que ya no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Permítame orar. Padre, te doy gracias en esta tarde porque acabamos de leer tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a poder entenderla, discernir el mensaje, que tu palabra, Señor, pueda transformar, cambiar, renovar nuestro entendimiento, que seamos confrontados, Señor, con tu palabra, de tal manera que nuestros pies puedan ser afirmados y las rodillas o los pies que se han salido del camino puedan ser enderezados. Ayúdanos a tomar conciencia de tu palabra, a arrepentirnos cuando hemos errado, a mantenernos firmes si estamos andando en la misma, no obstante lo que otros puedan decir. Bendice a tu pueblo que en esta hora se congrega, oh Dios, para escuchar el consejo de tu palabra, la palabra profética más segura, aquella que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad y a toda justicia. De la misma manera en que cambiaste nuestro corazón para poder arrepentirnos y ser guiados a la fe en Cristo, ayúdanos a poder entender, comprender y aplicar tu palabra en este día, que no es solo para este día, sino para cada día de nuestras vidas. Señor, gracias. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Esta porción de la Escritura, si prestó atención, es una porción no tan cómoda para predicar o enseñar, pero necesaria. Permítame poner parte del contexto porque hubiese sido bueno poder leer desde el capítulo 1. Si noten, en el capítulo 2 se hace una diferencia o hay un contraste, una comparación entre cómo vivían los hijos de Elí, Ofni y Fines, y cómo vivía Samuel, el hijo de aquella mujer llamada Ana, esposa de Elcana, que no había tenido hijos y que Dios le plació en el momento indicado darle aquel primer hijo, el cual ella ya había hecho voto, se había comprometido a que si Dios se lo daba, ella lo iba a dedicar a Dios. Al punto que la Escritura dice que en esos primeros capítulo 1 hacia el capítulo 2, que Dios le dice a través del profeta que Dios habrá de obrar en su tiempo. Nace Samuel y cada año su marido iba a hacer los votos y las ofrendas debidas a Silo.
Y dice que su esposa le dijo, después que tuvo a su hijo, no voy hasta el día en que destete a mi hijo. En otras palabras, que se quedó con Samuel, ese tiempo en que Samuel crecía, para ella cumplir luego su voto y dejarlo en casa de Elí o en el ministerio sacerdotal, para que Samuel fuese criado dentro del ministerio sacerdotal y pudiese servir a Jehová. Samuel va creciendo y dice que va creciendo dentro del conocimiento y la voluntad de Dios, porque era el plan de Dios. Más allá de la oración de su madre y de la consagración y el voto que hubiese hecho Ana, la realidad es que Dios estaba detrás de este profeta, pues este profeta juega un papel muy significativo. Es el profeta que hace la transición hacia el primer rey de Israel, el profeta Samuel. Mientras la Escritura nos dice que mientras esta mujer que no tenía hijos, que era una segunda esposa, por así decirlo, porque Elcana tenía más de una mujer, y la otra esposa del Elcana menospreciaba a Ana por no tener hijos, y todo lo que ello conllevaba delante de su esposo, delante de la sociedad y para ella. Y ahora Dios le permite tener este hijo. Mientras tanto, hay un sacerdote que aparentemente está en una mejor posición. Aparente no, está en una mejor posición. Sus hijos nacen dentro de un hogar donde su padre no es solamente el sacerdote, es el sumo sacerdote. Pero lamentablemente la Escritura nos da algunos detalles de cómo habían sido formados Ofni y su hermano, y dice que eran impíos, versículo 12 del capítulo 2. Esa palabra impíos es una palabra muy fuerte en el idioma hebreo. Dice que eran perversos, puede ser traducida como malvados. No era solamente que tenían mal testimonio y que de vez en cuando hacían una travesura o una locura. No, sus travesuras, sus locuras, su pecado era consistente con el corazón que tenían estos dos hijos de Elí. Nos dice el versículo 12 todavía mucho más, que no tenían conocimiento de Jehová. Hemos visto hasta aquí que una de las tareas más importantes y sagradas de los padres es aplicar la palabra de Dios a su propia vida y enseñarla a sus hijos. Comienza con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y esa palabra debes enseñarla ¿a quién? A tus hijos. Pero se nos dice que el problema de Elí era que se había posiblemente enfriado, había entrado en edad, ya era viejo, ya era maduro. Tal vez eso también nos dice, y no es excusa para Elí, que Dios puso los hijos en un marco y en un tiempo de edad. Y que cuando tenemos hijos fuera de la edad ya no tenemos la misma fuerza para lo que requiere la disciplina, el cuidado, la atención que conlleva el proceso de crianza de los hijos. Pero aún así es responsabilidad de los padres el criar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Si Elí estaba dentro del ministerio sacerdotal, lo cual era una enorme bendición que fue limitada a una tribu. Era una gracia especial que Dios le había dado a Aarón y a sus familias. La tarea de servir, de adorar a Dios, de establecer el medio y de cumplir con los acuerdos establecidos para que el pueblo disfrutase de la misericordia de Dios. Pues cada animal que se ofrecía a Dios era un medio de gracia al ser muerto un animal y no el pueblo que merecía la muerte por causa del pecado. A Elí se le recuerda el llamado especial que Dios había hecho a Aarón y a la familia sacerdotal. Elí sabía muy bien como sacerdote y podía recordar
lo que aconteció a dos de los hijos de Aarón en Levíticos capítulo 10, cuando por falta de conocimiento y de jugar con la palabra de Dios, quemaron fuego extraño delante del altar de Dios y Dios los mató. Dice la Escritura que eran impíos sin conocimiento de Dios. Pero dice algo más serio en el versículo 17. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los sacerdotes, por causa del ministerio y lo que hacían, tenían ciertas concesiones que no tenía todo el pueblo. El pueblo disfrutaba, por ejemplo, cuando se asentaron en Canaán, de poder escoger una parte en particular para vivir. Podían tener tierras y podían dar herencia a sus hijos y hacer permanencia, por así decirlo. Los sacerdotes nunca tenían una tierra que fuese de ellos realmente. Dios había dispuesto de unas ofrendas de la cual los sacerdotes vivían. Y de algunos de los sacrificios que eran ofrecidos a Dios, se le permitía a los sacerdotes tomar una parte especial de ellos que Dios había dado, siempre que primero el sacrificio fuese debidamente ofrecido a Dios primero y quemado, y luego tomar una parte. Pero estos hijos de Elí pensaban que eran más inteligentes y dijeron: no, nosotros no queremos de lo que ya está cocido. Nosotros queremos la parte que nos gusta. Y si no nos las comemos hoy, la queremos de lo que no está cocido para hacerlo cuando nosotros queramos. O sea que los hijos de Elí se servían del altar de Dios. Como hay muchos siervos de Dios, lamentablemente, detrás de los púlpitos que se sirven de las congregaciones. No están porque les importan las ovejas. Están por el beneficio que conllevaba servir a Dios. Pero ese beneficio tenía una enorme responsabilidad que caía sobre Elí como líder principal. Y lamentablemente Elí, dice la Escritura en el versículo 2, que era viejo. Dice la Escritura posteriormente, para adelantar algo que no leímos en el capítulo 4, que Elí, dice versículo 5, era de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver cuando sus hijos van a morir. Para que tenga un detalle de qué edad tenía el profeta, el sacerdote Elí. Es capítulo 4, versículo 15. Dice que tenía 98 años. ¿Y qué hizo Elí? Todo el mundo conocía del mal proceder de los hijos del sacerdote. Y nos dice la Escritura que al menos en algún momento dado, Elí se sentó con ellos. Pero note las palabras tan tenues, sencillas, laxas, frías, sin ningún tipo de impacto, de cambio. Dice en el versículo 23 del capítulo 2 que leímos: y les dijo, mire lo que les dijo, porque él habla con sus hijos. Lo que quiero que veas hoy es que no basta con hablar con tus hijos. Los padres que no corrigen o que no corregimos el pecado de nuestros hijos, consentimos con su pecado delante de Dios. Si quiero un título para el sermón, ese es: consintiendo con el pecado de nuestros hijos. Y temo que las iglesias están llenas de creyentes que aman más a sus hijos que a Dios, que temen más por lo que dirán sus hijos que Dios, que temen porque sus hijos se enojen, se molesten, pero no temen que sea Dios quien se aire o se enoje contra ellos, que temen ver a sus hijos tristes,
pero no tienen conciencia de que en su pecado entristecen al Espíritu Santo de Dios. Y Elí se sentó y habló con sus hijos. Y les dijo, versículo 23, capítulo 2, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Wow. Considere que estamos hablando del sumo sacerdote. Todo hombre delante de Dios tiene la misma valía y dignidad, lo hemos visto. El ser humano, hombre y mujer, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en términos de estructura, ese sacerdote tenía una función principal sobre todo el pueblo y aún sobre los otros sacerdotes. Él era el principal de los sacerdotes. Él debía corregir lo que estaba sucediendo en la casa de Dios. Pero corregirlo será corregir a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hijos hacéis esas cosas? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Es triste cuando los padres tienen que enterarse del mal proceder de sus hijos, porque ya es conocido por todo el mundo. Porque implica que entonces no conocen a sus hijos. O están ciegos y no pueden ver el pecado de sus hijos. Papá, no podemos hacernos los ciegos. Y si tú quieres hacerte el ciego, podrás hacerlo tú. Pero Dios no es ciego sobre el pecado de tu hijo. Y quiero que entiendas que el pecado de tu hijo, si tú no lo corriges, es tu pecado. Es algo muy serio. Sumamente serio. Y él le llama la atención y dice, ¿por qué hacen estas cosas? Oigo que todo el pueblo comenta de ustedes. Y mira el regaño, el versículo 24, no sé cómo él pretende corregir. Y mire, le dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Servir en la casa de Jehová se trata de buena fama. O sea que Elí está corrigiendo a sus hijos, principalmente está hablando con ellos, no por el pecado de sus hijos, no por lo que ellos representan delante de Dios, no por las consecuencias de ellos con el pueblo, sino por lo que dirán. Qué triste que a veces solo tomemos acción cuando entonces nos damos cuenta que como familia podemos ser señalados. Y la única razón para corregir o tratar de enmendar algo es que dirán de nosotros. Póngase el seatbelt que no hemos terminado. El cinturón de seguridad. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí les digo una gran verdad. Hijo, su pecado no es meramente que pecan. Ya no se trata de su testimonio, está manchado. Ya todo el mundo sabe lo que ustedes hacen. Se trata de que su proceder como sacerdote dentro del templo es conocido y ya la gente no tiene respeto. Y toman eso como si los hijos del sacerdote viven de esa manera. Entonces, ¿qué? Yo puedo vivir. Si él siendo sacerdote puede sostener ese estilo de vida o tener ese estilo de vida, si yo lo hago es menos. ¿Sabías tú que nuestro proceder, nuestra manera de vivir, nuestros compromisos, nuestras lealtades, otros que le están mirando? ¿Sabías tú que cuando deshonramos a Dios realmente hacemos que otros también le deshonren? Porque tendemos a pensar solamente que el pecado tiene implicaciones en nuestra vida. No, es equivocado. El pecado tiene ramificaciones que ni entendemos aún en nuestra propia vida.
y raíces en las cuales se enredan otros y hunden a otros. Elí no es tonto, Elí conoce, pero no corrige a sus hijos como debe corregirlos. Él conocía las consecuencias, pero no actuó como si las entendiera. Mira lo que dice el versículo 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Dice, mira hijo, si esto fuera un asunto de un desacuerdo entre dos personas del pueblo, del barrio, allá lo llevan a los jueces y los jueces en su sabiduría atienden y buscan quién tiene la razón y median en la situación para que se esclarezca, para lo que sea. Dios ha provisto esos jueces para ayudarnos cuando tenemos dificultades entre nosotros. Pero ¿quién nos va a socorrer si contra Dios mismo hemos pecado? Aquí no puede llamar al Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarme? Eso es lo que le está diciendo. Si tienes un percance, tienes un desacuerdo con alguien fuera, eso podemos buscar un intermediario que lo resuelva. Y existen intermediarios para ese tipo, atender esos casos. Pero ¿quién te va a salvar si contra quien tú pecas deliberadamente es contra Dios mismo? Mire cómo lo dice. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Nosotros no tenemos, y hemos dicho y hemos visto, en nosotros no reside el poder para salvar a nuestros hijos. Ningún padre puede salvar a sus hijos en términos de poder hacer algo, alguna obra que sea meritoria y que sus hijos vayan a la eternidad con Dios. Eso está fuera de nuestro alcance. Totalmente. Pero aún así tenemos una gran responsabilidad de corregir a nuestros hijos, de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque esa autoridad Dios te la delegó, papá. Dijimos el domingo pasado, el Estado podría estar en desacuerdo con lo que estamos diciendo. Podría querer limitar tu rol como papá. Pero no se trata de lo que piensa el Estado. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y a nosotros nos corresponde actuar conforme a su palabra. Y si la Escritura dice que debemos instruir a nuestros hijos, disciplinarlos y aún utilizar la vara en momentos dados como un medio correctivo, debemos hacerlo. Pero a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y creo que por Elí se le fue por ahí la mano. Pensó ser más misericordioso que Dios. Y aunque Dios ya había resuelto que sus hijos iban a pagar el precio, quiero que entienda que posteriormente, en el capítulo que no leímos, Dios le habla al profeta Samuel y le da un mensaje para Elí. Tristemente dice que Samuel se levanta en la noche en el capítulo 3 porque oye que alguien lo llama y piensa que lo está llamando Elí. No sé por qué Elí siempre aparece durmiendo sentado en un sillón. Desde el capítulo 1 iniciando. Cuando Ana está orando con sufrimiento, con dolor, deseando tener su hijo, que no abre su boca, pero se veía la expresión de su rostro en su agonía, en su oración a Dios. Elí estaba sentado en el sillón mirándola, juzgándola, pensando que es mujer borracha. Y lo que se le pasó a decirle fue, oye, mira,
Vuelve cuando se te pase la borrachera. Y la Ana le dijo, siervo, no estoy ebria. Desbordo mi corazón a Dios. A mí eso me da información más de que si Elí juzgara. Porque fíjese que para juzgar lo de Ana fue inmediato. Y hasta le dijo que se saliera del templo si iba a orar y venía embriagada de esa manera. Pero a los hijos los dejó ministrando, fornicando y robándose la comida. Qué diferencia, ¿no? ¿Por qué no pudo presumir Elí que aquella mujer oraba delante de Dios? ¿Será que Elí ya había perdido la noción de lo que es estar en la presencia de Dios y orar? ¿Será que Elí se descuidó en su vida espiritual y esos últimos hijos no les dedicó el tiempo, no los enseñó? Porque para que un padre haga la tarea que tiene que hacer, dijimos que bíblicamente primero él debía amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero Elí solamente, básicamente los amonestó. Y le digo algunas de las consecuencias que eso podía traer con el pueblo. Y aunque habló de las consecuencias con Dios, no profundizó en ello. Solamente les advirtió, si se meten en problemas con Dios, ¿cómo van a hacer? ¿Quién va a orar por ustedes? ¿Quién va a interceder por ustedes? Y Dios había resuelto entregar a sus hijos. Porque claramente dice la Escritura que sus hijos no quisieron escuchar. Eso libró a Elí de su responsabilidad. No. Y te voy a decir por qué. Quiero que vayas conmigo al versículo 27 y adelanto algo. Y vino un varón de Dios a Elí. Vino un varón de Dios a Elí. Vino un varón de Dios a Elí. El varón de Dios era Elí. El varón de Dios en aquel tiempo era Elí. Pero ya que Elí no estaba ubicado en la soberanía de Dios, Dios se levanta a otro hombre que sí lo escuche para ir a hablarle al hombre de Dios. ¡Qué vergüenza! Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Elí no sabía entonces lo que había dicho Jehová. Sí, Elí sabía. Y este varón comienza a decirle de cómo Dios se había manifestado desde Egipto a Moisés y especialmente a Aarón. Y lo que había hecho, cómo los había apartado para el ministerio. Lo sagrado que era su tarea. Y dice en el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea que escucha bien que está hablando como en plural. No está hablando meramente del pecado de los hijos de Elí. Mire cómo dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? La palabra hollado es pisoteado, parársela encima. En otras palabras, se le confronta y se le dice, ¿cómo te atreves a sobreponerte sobre mi palabra? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Mire, yo quiero bien, papá, que entiendan lo que dice la Escritura. Porque honramos a Dios en la crianza de nuestros hijos, o honramos a nuestros hijos y menospreciamos a Dios.
¿Cuál pecado era más grande? Pecado es pecado. La maldad del corazón de los hijos de Elí. El pecado de Elí en su irresponsabilidad, en el cumplimiento de la disciplina y amonestación de sus hijos, que debían ser un ejemplo para el pueblo. ¿En qué peca Elí? En que Elí debía haber corregido a sus hijos. Elí sabía el precio de lo que conllevaba el pecado de sus hijos. Lo menos que pudo haber hecho Elí como una medida correctiva era haberlo sacado del ministerio. Cuando uno lee el capítulo 3 se da cuenta que han pasado aproximadamente, algunos creen, unos 8 años desde aquella advertencia y profecía contra Elí. No piense que inmediatamente Dios le quitó la vida a los hijos de Elí. Hubo un tiempo, porque Dios habla y siempre en su gracia y misericordia, sin necesitar darnos tiempo, porque no merecemos ni el tiempo de su misericordia. Pero la Biblia revela que aún ese tiempo de gracia, porque deberíamos morir por nuestro pecado, lejos de verlo como una medida y decir, wow, qué misericordioso es Dios, que pudiendo castigarme, permite que entre en un proceso de reflexión, de entendimiento y corrija, enmiende lo mal que he hecho. Pero Elí no hizo nada. Él le habló a sus hijos y Dios le habló a Elí. ¿Y qué sucedió? Que Dios se llevó a sus hijos posteriormente. Después puede leer la historia en el capítulo 4. Se fueron a hacer la guerra con los filisteos. Y ellos pensaban que podían enmendar todo el pecado y todo lo malo con el arca del pacto. Si el arca del pacto estaba allí con ellos, era la presencia de Dios y Dios los iba a librar de los filisteos. Y los filisteos vencieron al pueblo de Israel. Y en parte de la masacre que hicieron, le llegó la noticia a Elí de que sus 2 hijos habían muerto, tal como había sido profetizado, que ambos morirían. Cuando Elí oye la noticia, dice que estaba nuevamente en el sillón. Dice que estaba viejo y gordo. Y se fue para atrás y se desnucó. Y Elí también murió. Quiero que vaya conmigo al capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 11. No tengo el tiempo para ir versículo por versículo. Esto realmente vale la pena poder leer el libro de Samuel. Pero adelanto alguna parte de la lectura para hacerlo, ¿verdad?, con el tiempo que tenemos. Y dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad,
Y dadas las nuevas, las noticias, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, quiero que observen esto, no cuando le hablaron de la muerte de los hijos. Cuando Elí oye que el arca del pacto fue tomada, Elí sabía muy bien lo que representaba la tipología del arca del pacto para el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios, era la gloria de Dios dentro del pueblo. Dice: Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Había servido por 40 años. Y mire cómo termina la vida de Elí. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Y se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? Traspasada es la gloria, sin gloria, sin Dios, sin la presencia de Dios. Note la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Nuestra responsabilidad delante de Dios. Y quiero que vea, y es parte del punto que quisiera que también pueda entender en este día, que no solamente fallamos cuando no corregimos a nuestros hijos, sino que ponemos en peligro la vida de los demás. Óyeme bien, papá, y voy a terminar. Lo he dicho otras veces, pero no temo decir lo mismo una y otra vez. Si tus hijos no te respetan, porque tú no te das a respetar, ¿cómo podemos esperar que tus hijos respeten a otros? Creo que no tengo que hablar en arameo, hebreo, chino, no se conozco los lenguajes. Nuestra sociedad está llena de personas irrespetuosas. Irrespetuosas, no respetan a nadie. Pero no respetan a nadie porque el lugar para enseñar respeto es la casa. ¿Sabía usted que Dios constituyó aún leyes para proteger a los padres, donde los hijos que una y otra vez deshonraban a los padres podían ser ejecutados? ¿Sabía usted que una pena capital en Israel era la desobediencia de un hijo?
yo no sabía que el Dios de Israel hacía eso, porque si yo supiera eso, yo ni sirvo a Dios. Que Dios cruel y vengativo. Miren lo que estoy diciendo. Dios respaldaba a los padres al punto que los hijos que se atrevían a deshonrar a los padres una y otra vez públicamente morían los hijos. Porque Dios honraba a los padres que lo honraban a Él, no dando paso a seres que lo que iban era destruirle la vida a otro. Pero hoy tenemos papás que crían diablos en las iglesias, diablos en las casas, que no los respetan a ellos. Si tú no le pones respeto a tu hijo, no va a respetar a nadie más. Y aunque Dios haya resuelto juzgarlo, la porción que acabamos de leer da paso a que entendamos que somos responsables por no haberlos corregido. Así que si crees que eres buen papá y eres buena mamá y eres de esas superabuelas, porque ahora tenemos uno de los seres más... Dios mío, no me ayudes a pecar. No, Dios no me ayuda a pecar, que me ayude a corregir mi vocabulario. Los abuelos están haciendo mucho daño en nuestro tiempo. Eran de gran bendición en mucho tiempo en el pasado. Las canas eran respetadas, representaban la sabiduría en el pueblo. Pero hoy tenemos una cantidad de abuelos que ya tampoco disciplinan. Que ellos piensan que el tiempo que estén con sus nietos es para aventurar, reír y chistear, bromear, para reírle cuanta travesura hay a los hijos, a los nietos. Nuestros hijos necesitan padres que los amen. Y padres que los amen, según la Escritura y Proverbios, es padres, no que usen de primera mano la vara, eso no es lo que estamos hablando. De hecho, la vara es lo menos que debería preocuparte, papá. Lo que debería preocuparte es que sus pies vayan camino al Seol. Nos da pena castigarlos. Y estamos creando delincuentes en las casas. En muchos hogares se están formando los futuros delincuentes. Pues un hijo que le falta el respeto a la madre y al padre, se lo va a faltar a cualquiera en la calle. Ningún padre debería dejar que un hijo le falte el respeto. Esas son de esas líneas que nunca jamás se deben cruzar. Pero hoy estamos en una sociedad donde si usted corrige a su hijo se puede encontrar con otro adulto que lejos de decirle me alegro, qué bueno, dentro de la iglesia uno es criticado. Porque tenemos ahora estos niños que solamente viven con sus televisores, sus juguetes, sus aparatos, sus sistemas de juego. Y cuando usted tiene hijos y los corrige y ellos se comparan con los demás, los papás gritan. Pero ¿sabe por qué de verdad gritan? Porque en el fondo saben que son irresponsables. Y cuando ven que un papá o una mamá educa a sus hijos, aunque no te lo digan de frente, la razón por la que te critican es porque ellos saben que están mal. Pero la manera psicológica de autoprotección para ellos es entonces levantar una crítica, como si el papá que instruyera y disciplinara a sus hijos estuviese cometiendo un pecado, cuando el que de hecho lo comete es el que no lo corrige. A mí me fue muy difícil levantar los hijos aún dentro de la iglesia. Porque uno esperaría dentro de la iglesia personas que, muy bien. Pero cuando mis hijos se comparaban con otros, decía, oye, mi papá me pone a limpiar los sábados, aquí ningún hijo limpia nada. Acá las mamás le lavan, le doblan las ropitas, se la ponen y todo, y perfumito al nene para cuando llega, ay, nene tan lindo.
tan lindo. Un diablazo es lo que tiene en la casa, que va a traer problemas y vergüenza que nos debería dar, con todo respeto. Porque si ese hijo te diera problemas a ti nada más, pues que te los dé a ti. Pero ese hijo va a salir del contexto de tu hogar y le va a faltar el respeto en el trabajo, a los compañeros, en todos lados. Porque árbol, como dice Eclesiastés, que no se corrige al principio, que no se busca enderezar, nace y crece doblado. ¿Cómo es posible que hijos de 9 y 10 años, 11 y 12, le digan a los padres lo que ellos quieren hacer? ¿En qué cabeza cabe que un muchacho adolescente sabe lo que es mejor para su vida? Esa autoridad siempre la tuvieron los padres. Y déjame decirte, voy a terminar, nunca Dios te la ha quitado. Nunca. El sistema quisiera, como dije el domingo pasado, que tú te consideres un buen papá en la medida en que tú salgas a trabajar, traigas comida, les proveas un hogar, los vistas bien, les compres sus carritos, sus jueguitos, y tú les permitas hacer lo que ellos quieren. Tú eres un extraordinario papá. Es más, si eres uno de ellos, de aquí a un tiempo, las normas van a ser cambiadas, te va a llegar un trofeo, una medalla del Estado. Pero antes de orar te digo, prepárate para el día de la corrección divina. Porque Dios nos va a llamar a cuenta por nuestros hijos. Ya basta de amarlos con pena. Nuestros hijos no necesitan pena. Necesitan corrección. Necesitan disciplina. Y créanme, no estoy hablando que usted se siente con una vara y los azote cada vez que hagan algo. Le estoy diciendo que debemos enseñarle la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que debemos ser persistentes en lo que hacemos. Que nuestras decisiones deben evidenciar lo que creemos. Y que cuando por alguna razón ponemos leyes o orden en nuestra casa conforme a la Escritura y nuestros hijos se atreven a desobedecerla, debe bíblicamente haber un castigo. Y el padre que no castiga a su hijo y permite que ese hijo deshonre a Dios, Dios te va a llamar como él a cuenta, porque honraste más a tus hijos que a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Permitas tú, oh Dios, que tu palabra entre como una espada aguda de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, por cada coyuntura de nuestro ser. Que nos duela, que nos permita reflexionar, que nos permita entrar en conciencia, que nos levantemos los padres con la autoridad de Dios, pidiendo primero perdón por nuestras vidas, asumiendo autoridad, tomando conciencia de tu palabra, implementándola primero en nuestra vida y haciendo valer tu palabra en nuestro hogar. Señor, estoy convencido de que si no comienza la vida devocional, la vida de adoración en la familia, lo demás es capota y pintura, lo demás es pantomima, lo demás es pura hipocresía. Si no honramos tu nombre en nuestra vida marital, si permitimos que nuestros hijos y aún nosotros violentemos tus preceptos, debiendo ser agradecidos, pues fuimos elegidos en tu gracia, sacados y llamados de entre los pecadores rumbo al infierno, para ser rescatados por tu gracia y ser tomados como hijos para salvación. Elí olvidó de dónde Dios lo había llamado. Dios, no permitas que nosotros perdamos de vista quiénes somos por tu gracia. Dios, ayúdanos a no tomar tu gracia como un medio por el cual podemos justificar o mitigar nuestra ofensa.
o donde pensemos que porque tú actúas con gracia, no habrás de llamarnos a cuenta. Pues si esa es nuestra mente, necesitamos realmente repensar y considerar si hemos nacido de nuevo. Señor, prepáranos en esta hora ahora para participar de la cena del Señor, para participar de aquel medio que en tu gracia fue destinado para nuestra salvación y a través del cual en amor fuimos llamados, no solo para ser perdonados, santificados en tu nombre, sino para ser constituidos tus hijos. Señor, ayúdanos a entender quiénes somos y cómo debemos vivir. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Nos prepara.